la bienvenida al tercer panel de esta jornada y al inicio del segundo bloque de conversaciones de Novo Pangea Latinoamérica. En esta ocasión abordaremos el cambio climático, nuevos desafíos para la humanidad y seguridad alimentaria, y modera Nicole Reyes, coordinadora de expansión de SOA, embajadora del proyecto de Blue Boat Initiative y además es parte de la delegación joven MERI en Latinoamérica. Muchas gracias, Nicole, bienvenida. Muchísimas gracias, Paulina, por el pase. Muchísimas gracias también a toda la organización de este magnífico y tan importante evento. El día de hoy tengo el agrado de poder compartir este espacio con panelistas expertos en esta temática, en este panel que vamos a llevar a cabo: cambio climático y seguridad alimentaria, nuevos desafíos para la humanidad. Pero antes de presentarles a nuestros y nuestras panelistas, quiero contextualizar un poco este panel. Y es que el cambio climático afecta la seguridad alimentaria a través del impacto que genera en los patrones de precipitación, el aumento de las temperaturas, la mayor frecuencia de algunos fenómenos extremos. Y es este sistema alimentario actual, que inicia desde su producción, transporte, transformación, el envasado, el almacenamiento, la venta al por menor, el consumo, pérdidas y los residuos, todo ese sistema es el que alimenta a la mayoría de la población mundial y sostiene los medios de vida de más de 1.000 millones de personas. Y este sistema actualmente se encuentra en riesgo. Lo que nos hace pensar y saber que es urgente analizar desde la perspectiva regional el papel clave de la agricultura y el sistema alimentario para la adaptación y la mitigación de las respuestas al cambio climático. Este panel pretende poner de relieve las condiciones que deben crearse mediante políticas, mercados, instituciones y gobernanza para la adaptación y la mitigación en todo el sistema alimentario. El objetivo, entonces, es analizar cómo la creciente presión sobre los recursos naturales y el cambio climático podrían poner en peligro la seguridad alimentaria global y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios en general. Como ya les había comentado, tengo el agrado de compartir con muchos panelistas expertos, los cuales se los voy a presentar. Vamos a contar con la presencia de Francisco Meza. Él es autor del IPCC del Working Group número 2, el capítulo 5, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es fundador del Centro de Cambio Climático de la UC. Además tiene un PhD en Ciencias Atmosféricas de la Cornell University, magíster en Ciencias de la Ingeniería en Mención Hidráulica y Ambiental por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus áreas de especialización son los impactos de la variabilidad climática y el cambio climático sobre la agricultura y recursos hídricos. Además, tiene estudios en biometeorología y climatología aplicada. También contaremos con la presencia de Tanya Liu. Ella es oficial de políticas de cambio climático y medio ambiente de la Oficina Regional de la FAO. Tiene un máster en hidrología de la Universidad Tecnológica de Delft, máster en conservación de la biodiversidad de la Universidad de West Indies de Trinidad y Tobago, y actualmente está trabajando en el tema de cambio climático, brindando apoyo en los países de América Latina y del Caribe, como la preparación e implementación de algunos proyectos del GEF y GCF, y se desempeña como punto focal de los temas de contribución determinada a nivel nacional y acción de mitigación apropiada a cada país, o también conocido como NAMA. Además, contaremos con la presencia de Alejandro Florenzano. Él es director ejecutivo de Regenerativa y asesor científico de la empresa Food for the Future. Es ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile, magíster en agroecología de la Universidad de Barcelona, actualmente gerente general de Regenerativa y director en ONG Costa Sur. Está enfocado en la regeneración de nuestros suelos, nuestros sistemas alimentarios y nuestro clima a través de la agricultura regenerativa. Además, como ya les comenté, es asesor científico de la empresa Food for the Future, dedicada a la producción de proteína sustentable a partir de residuos orgánicos utilizando insectos. Y también contaremos con la presencia de Sonia Naumann, y es directora del Centro de Investigación sobre Problemáticas Alimentarias y Nutricionales, CISPAN,
Ella es licenciada en nutrición y magíster en salud pública de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesora asociada e investigadora de la carrera de nutrición y directora del Centro de Investigación sobre Problemáticas Alimentarias y Nutricionales de la misma institución. Se ha enfocado en el análisis de problemáticas y políticas públicas en alimentación y nutrición, especialmente vinculadas a la prevención de enfermedades no transmisibles y a la seguridad alimentaria para programas de las Naciones Unidas y UNICEF Argentina. Bienvenidos, bienvenidas a cada una y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo que nos van a brindar en este espacio. Y sin más preámbulos, quiero darle el pase primero, por favor, a Francisco Mesa para que nos muestre su presentación. Francisco. Ahora sí, muchas gracias, Nicole. Se me escucha bien, ¿cierto? Tenía un problema con el micrófono. Perfecto. Y ahora puedo comenzar mi presentación. Te agradezco mucho la introducción y la presentación, y también comparto contigo que estoy sumamente bien acompañado. Es muy difícil partir cuando uno tiene tan buenos panelistas al lado. Así que pretendo comentarles algunas ideas. Tal como tú mencionabas, yo he tenido la fortuna de participar en panel intergubernamental de cambio climático, no solamente en este reporte más reciente, en la R6, sino también en uno que es muy pertinente a estos temas, que es el cambio climático y uso de la tierra, que es un reporte especial que salió hace un par de años atrás. Quizá mi primera diapositiva es una que busca, a través de imágenes, algunas de ellas en un contexto más nacional, más chileno, ciertamente, pero busca comunicar la gran complejidad que hay detrás de proveer alimentos a la población. Y si bien es cierto, hablamos de seguridad alimentaria y tú puedes tocar eso en distintos objetivos de desarrollo sustentable, ¿verdad? Y que podría impactar directamente a la erradicación de la pobreza, a la salud y bienestar de la población, a tomar partido en el cambio climático y lograr una acción climática más efectiva. Todas ellas, en el fondo, están bajo el marco de la seguridad alimentaria. Y quizás el concepto más clave aquí es entenderlo como sistemas alimentarios que se conjugan y que toman sus componentes para poder continuar proveyendo servicios, bienestar a la población, no solamente de alimentos, sino también una preservación de un patrimonio cultural y una provisión de bienestar a través de una adecuada nutrición. Quizá, ahora que lo estoy pensando, mi sesgo por mi formación es hacia el ámbito agrícola y forestal, pero la misma imagen ustedes lo podrían pensar para sistemas acuícolas y marítimos que proveen de alimentos. Entonces, como les decía, partimos de una base muy importante, que es un reporte especial del panel intergubernamental de cambio climático sobre cambio climático y uso del territorio. El nombre más largo es un reporte sobre cambio climático, desertificación, degradación de la tierra, manejo sustentable del territorio, seguridad alimentaria y la emisión de gases de efecto invernadero desde sistemas terrestres. Muy complejo, ciertamente, ¿verdad? Como un nombre, pero sí resalta el hecho de que estamos hablando de quizá de algo que nos está ayudando a resolver el problema del cambio climático y sobre el cual tenemos que tener un acento especial porque se encuentra bajo riesgo. Sé que algunos panelistas van a tocar precisamente este tipo de impactos, pero lo más interesante que quiero comunicarles a través de esta imagen es que existen múltiples avenidas por las cuales los sistemas de provisión de alimentos, los sistemas que están asociados a la agricultura y a la forestería, pueden proveer de soluciones tanto para la adaptación al cambio climático como también para la mitigación, ¿no? Y eso es quizá uno de los regalos que nos hace este reporte, resaltando dónde hay potencial más interesante, más atractivo en lo que significa una agricultura regenerativa o un manejo sustentable del territorio. Profundiza esto, y este fue un desafío muy especial del reporte de la R6 en su grupo de trabajo 2,
profundiza esto en lo que habíamos aprendido de este reporte especial y lo proyecta, quizá bajo un marco de riesgo, un marco en el cual vemos el problema de la amenaza que representa el cambio climático, tal como tú lo decías, Nicole, en cambios de temperatura y eventos extremos, la exposición de estos sistemas y cuál es su vulnerabilidad, para terminar hablando de riesgo. Pero además está hablando de otros elementos que son sumamente interesantes y que complementan este marco, tales como la posibilidad de explotar co-beneficios en la perspectiva de mitigación y adaptación, identificar los límites y proveer de alguna manera soluciones que estén basadas en naturaleza. ¿Mm? El grupo 5, que analiza los sistemas terrestres, marinos y de recursos dulces acuícolas, habla precisamente de estos riesgos, de las retroalimentaciones, trade-offs entre los distintos componentes del sistema, las barreras y los límites de la adaptación, y que tiene de alguna manera un concepto detrás que es bastante contestado y sobre el cual necesitamos profundizar, que es esta intensificación sostenible, muchas veces más enfocada, y que probablemente debiéramos trasladarla hacia una intensificación ecológica para lograr la provisión de bienes y servicios de sistemas agrícolas. Figuras de este reporte, solo como un snapshot, voy a ir avanzando rápidamente sobre ellas, nos hablan, como es tradicional, de cuáles son las posibilidades y cuáles son los riesgos desde el punto de vista ambiental que enfrentan los sistemas productivos. Obviamente a nivel global nos estamos focalizando en aquellos cultivos que son la base o el sustento de la alimentación mundial, sin perjuicio de que haya bajadas específicas a cierto tipo de productos que por su característica nutricional, por ejemplo las especies frutales, podrían ser muy importantes para la seguridad y nutrición segura de la población. Sabemos qué es lo que nos depara el cambio climático, sabemos que en distintos horizontes de tiempo y en función de los escenarios, en general, independiente de que haya respuestas específicas locales, en general los sistemas de alimentación se van a ver perjudicados, van a encontrar dificultades de alcanzar rendimientos como los que teníamos, los que estábamos acostumbrados en las décadas más próximas, y hacia el futuro vamos a tener un problema de provisión de alimentos, que significa uno de los componentes, uno de los pilares de la seguridad alimentaria. Sabemos también de que hay potencial de adaptación. El reporte del IPCC es capaz de identificar cuál es el efecto agregado que pueden tener distintas posibilidades de adaptación, tales como la utilización de cultivares adaptados agroecológicamente a las nuevas condiciones climáticas, el manejo óptimo de fertilizantes, que ahí abre una perspectiva para lograr también el control de las emisiones, la posibilidad de incorporar un manejo sustentable de aguas para proveer de suficiente recurso hídrico a la producción agrícola, manejos tácticos que tienen que ver con fechas de siembra, etc. Hay un portfolio de alternativas que están disponibles y que nos van a ayudar ciertamente a mitigar estos efectos nocivos del cambio climático hacia el futuro. Tenemos también una cosa muy interesante en este reporte, que invito a que ustedes, los que están escuchando, lo revisen, una conexión estricta y directa con los objetivos de desarrollo sostenible. Quizás por primera vez un reporte del IPCC hace una bajada para conectar y enfatizar cuáles van a ser aquellos posibilidades de mala adaptación como también de beneficios adicionales si es que miramos a los distintos objetivos de desarrollo sostenible. Voy a saltar esta diapo para continuar en lo que es mi propuesta de cómo deberíamos conceptualizar esto. El sistema agroalimentario, el sistema alimentario, de alguna manera se ve impactado por los problemas del cambio climático. El sistema agrícola sostenible, que hace una oferta de alimentos y que se canaliza en los distintos pilares de la seguridad alimentaria, como son la producción, el procesamiento, transporte y comercialización, y finalmente la venta, para que tengamos un acceso justo, equitativo, razonable para la población, tenemos que estar muy pendientes de cuáles son los mecanismos por los cuales el cambio climático está afectando a sus componentes. A su vez, este sistema
agrícola o sistema de alimentos sustentable tiene que poner un énfasis en recursos críticos. Uno de ellos es el suelo, porque hay el sistema suelo, en el sistema del uso del territorio, el land, el concepto de land que nos propone el IPCC. Hay una oferta de servicios ecosistémicos que fortalece a la producción sustentable de alimentos y a la seguridad alimentaria, y a su vez tiene mecanismos de retroalimentación para el problema de cambio climático, tanto desde la perspectiva de mitigar sus efectos como también de exacerbarlos. O sea, todo esto debe ser interpretado de una manera tal en la cual, si hacemos un mal uso, una mala planificación de los sistemas de alimentación con impacto en el territorio, necesariamente vamos a tener una escalada de consecuencias que van a tener retroalimentación en el sistema climático y los efectos del cambio climático. A su vez, este sistema agrícola sustentable tiene impactos ambientales adicionales, ¿verdad?, que comprometen la seguridad alimentaria. No son directos del cambio climático, pero sí son indirectos, porque un mal uso de nutrientes, una pérdida del suelo, un uso insustentable del agua, ciertamente va a tener efectos de degradación sobre el sistema de soporte que es este territorio. Y que en el fondo respondemos también a no solamente drivers de carácter climático, sino drivers de carácter socioambiental, socioeconómico, ¿verdad? La demografía, el desarrollo económico y las normas culturales, ¿verdad? Y ahí hay espacio para tener posibilidades de manejo y políticas que puedan fortalecer los sistemas de alimentación. Nuestro objetivo es asegurar la seguridad alimentaria. Nuestro objetivo también, y no se debe perder de vista, es generar un cúmulo de beneficios económicos y culturales desde estos sistemas de alimentación. Hay un Producto Interno Bruto, hay una oportunidad de desarrollo, hay un impacto en el bienestar de la gente que está vinculado a los sistemas de alimentación que no debe ser soslayado. Siempre tiene que estar a la par del objetivo primario, que es la seguridad alimentaria. Así que con esto y esta última diapositiva termino mi intervención. ¿Hacia dónde vamos desde la perspectiva de sistemas de provisión de alimentos y de una agricultura sustentable en particular? Por supuesto, a una posibilidad de ir logrando adaptaciones cada vez más crecientes y tácticas a los efectos del cambio climático. Algunas de ellas son muy prácticas y muy directas y representan el portfolio de acciones que se pueden tomar actualmente, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos una adaptación de carácter incremental. Pero hay otras que tienen una escala mayor, que van a ser cada vez más relevantes en la medida que el cambio climático se exprese con mayor fuerza, particularmente si nos vamos a escenarios más negativos como RCP 8.5, donde los cuales el germoplasma, la adaptación de variedades, la tecnificación y lograr una mayor penetración de una agricultura de precisión, el manejo del riesgo también entran como herramientas. Hasta finalmente una que es de carácter transformacional, que significa una reconfiguración de los sistemas hacia el punto de lograr adaptarse a los efectos del cambio climático. Eso es, yo feliz de que continuemos conversando, pero esta es mi intervención de este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por la presentación. Varios puntos bastante resaltantes que quizá lo vamos a comentar al final para poder conversar también con los demás panelistas. Por el momento quiero darle, por favor, el pase a Tanya. Sí, súper, muchas gracias, Nicole. Voy a compartir ahora, voy a ver si puedo compartir acá. Sí, ¿lo ven, cierto? Ok, súper. Entonces, por mi parte también muy buenas tardes a todas y todos, y les agradezco también la invitación para acompañarles en este panel, ¿no? En temas muy, muy importantes de los sistemas agroalimentarios y el cambio climático. La siguiente, entonces, ¿cómo? Sí, aquí. Entonces, para empezar, ¿cuál es la dimensión del cambio climático y los sistemas agroalimentarios? Los sistemas, entonces, como también ya Francisco mencionó, es todo el sistema de producir, transportar, almacenar, procesar y también consumir alimentos. Entonces, estamos enfocando entonces en este sistema que se llama sistema agroalimentarios. Y los tres objetivos principales son seguridad alimentaria,
y mejora de la nutrición, el desarrollo inclusivo, la creación de un medio ambiente sostenible y la lucha contra el cambio climático. Entonces, estamos viendo entonces estos tres ejes y esos tres objetivos están interrelacionados. La seguridad alimentaria y nutricional no puede lograrse sin combatir el empobrecimiento y reducir los efectos de la degradación medioambiental. Entonces, en eso estamos trabajando también con los países, el enfoque de la FAO para apoyar a los países para lograr a esos objetivos, no solo la Agenda de 2030, sino también los objetivos y los compromisos en los índices de los países relacionados con el Acuerdo de París. Entonces, además de los impactos, solo quería mencionar que asume, ¿no?, también estos desafíos con el resultado de COVID-19. Y esos desafíos también afectan mucho la seguridad alimentaria en nuestra región. Por ejemplo, en el COVID-19 dará lugar a la peor recesión en un siglo en América Latina y el Caribe. Y se prevé aumentos de las personas en situación de pobreza extrema en la región y también las personas con necesidades humanitarias. Y la siguiente. El impacto entonces del cambio climático en los sistemas de agroalimentario son muchos, ¿no? Entonces son, por ejemplo, la causa de sequías cada vez más frecuentes, aumentando también la diseminación de plagas y enfermedades y mucho más de esos impactos. Pero en nuestra región entonces es importante para rescatar que en los siguientes, como próximos años, 10 años, 11 años, 40% de la superficie total, ¿no?, se habrá alcanzado o sobrepasado este umbral de 2 grados. Entonces, es importante que ya estamos en una situación muy grave para nuestra región. La siguiente, voy a ver. Entonces, en estas imágenes tratamos de resumir todos esos impactos. Por ejemplo, el aumento de las temperaturas, sino también el incremento de la variabilidad meteorológica, el aumento en fenómenos extremos, la subida del nivel del mar, la acidificación de los océanos y los cambios en la disponibilidad del agua. Y estos fenómenos, incluso la variabilidad del clima, también afectan a los sistemas agrícolas, afectan la producción de los sectores agrícolas, afectan la disponibilidad del agua, afectan la degradación de los suelos, que ya están en una situación muy grave. Entonces, eso a su vez todos afectan los medios de vida, afectan los ingresos de las personas y en última instancia a la seguridad alimentaria. En este contexto, por ejemplo, hay un texto acá que está mencionado también las zonas más vulnerables del mundo, pero sino también nuestra región es una región que ya se está viendo afectada y todos los países en nuestra región ya están sintiendo, ¿no?, los efectos de cambio climático. Por ejemplo, en el tema de las sequías, que es muy actual, la disponibilidad del agua y esos, cómo la disponibilidad del agua entonces se pueden compartir con los otros usos del agua. Entonces, la siguiente. Entonces, al final, para rescatar el trabajo de la FAO hacia que se llama una agricultura más sostenible y resiliente. ¿Y qué significa esta sostenibilidad y resiliencia? Es que la FAO brinda apoyo a los países para formular, por ejemplo, políticas, integrar enfoques integrales, implementar proyectos para manejar el capital natural de manera sostenible y aumentar la resiliencia de los agricultores para que las interacciones entre los sistemas agroalimentarios y ecosistemas sean positivas. Se trata de minimizar, ¿no?, el impacto de la agricultura en los recursos naturales y a la vez maximar la generación de servicios ecosistémicos, tales como el agua y la biodiversidad, para mejorar la agricultura y los medios de vida. Y con eso
termino la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tanya, por la presentación, por el trabajo también que viene realizando cada uno de ustedes. De verdad que me da todavía más esperanza, y no creo que solamente a mí, sino a muchas personas, a otros jóvenes que nos dedicamos también a este rubro más ambiental, de que todavía podemos seguir un camino para no tomar al final medidas muy drásticas, muy extremas. Gracias, Tanya. Ahora le quiero dar el pase, por favor, a Alejandro Florenzano. Alejandro. Sí, muchas gracias, Nicole. Pongo la presentación. Ahí ven mi presentación, ¿no? Sí, bien. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alejandro Florenzano, soy director ejecutivo de Regenerativa y asesor científico de la empresa F4F, Food for the Future. Y hoy vengo en nombre de F4F a hablarles de la producción de harina de insectos a partir de residuos orgánicos, y como esto es un aporte hacia avanzar hacia sistemas alimentarios regenerativos. ¿Ya? La misión de F4F es asegurar la alimentación del futuro regenerando nuestros ecosistemas, y la visión es de convertirse en líderes en nutrición regenerativa en Latinoamérica. Ya, primero, hablamos de regeneración porque creemos que es un paso necesario ir más allá de la sostenibilidad o sustentabilidad que digamos, se relaciona mucho al hacer que nuestras actividades tengan un menor impacto negativo. Creemos en la necesidad de generar impactos positivos, de recuperar lo que ya hemos degradado. Entonces, por eso hablamos mucho de regeneración. Ya, bueno, algo de contexto, que ya en realidad Francisco y Tania han dado un contexto muy relevante de los desafíos de los sistemas agroalimentarios, pero algunos datos que digamos, inspiran el actuar de F4F, la emergencia climática y la crisis alimentaria, casi 1.000 millones de personas pasan hambre, el aumento de la población que se espera para los próximos años, las grandes desperdicios de alimentos en las cadenas alimentarias, entre el 30 y el 50% de los alimentos que se producen se desperdician, los grandes porcentajes de la pesca mundial que van a utilizarse para harina de pescado, para luego alimentar ganado, el alto porcentaje de la producción de soya que se utiliza para alimentación animal, y los impactos que tiene esto en los ecosistemas donde se producen grandes monocultivos, la descomposición de residuos orgánicos en rellenos sanitarios que genera metano, que es un gas de efecto invernadero tan potente, y también el alto crecimiento que se espera en la acuicultura para los próximos años, estimado en un 60% al 2030. Son grandes desafíos que enfrentamos, entre muchos otros como los que comentaron los panelistas previos, que inspiran el actuar y proponer nuevas soluciones, innovaciones que vayan hacia la mitigación y adaptación del cambio climático, y además abordar temas de seguridad alimentaria y otros temas ambientales. ¿Ya? Y la estrella de este proceso es esta mosca, la mosca soldado negro, Hermetia ilucens, que es realmente una maravilla en cuanto a su capacidad de poder transformar residuos orgánicos en muy poco tiempo en productos de alto valor, como sus larvas con muy buenas cualidades nutricionales, alto contenido de proteínas y fertilizante. Entonces, 1 kilo de huevos de estas larvas es capaz de procesar 20 toneladas de residuos orgánicos en 10 días y producir 3 toneladas de larvas. Ya, aquí un diagrama del bioproceso de F4F. Vemos que residuos de la agroindustria, de domicilios, de restaurantes, de ferias, son llevados a la planta de F4F, que se ubica en la región del Maule, en Chile central, y aquí son procesados y son alimentados a estas larvas que engordan, y luego son procesados para extraer los productos, que es la harina rica en proteínas,
aceite, también un producto de alto valor para la industria de alimentación animal, y el residuo que queda es un biofertilizante, se llama FRAS, también con grandes cualidades para su uso en agricultura, en jardinería, en restauración ecológica. Ya, entonces, bueno, vemos que es una valorización de residuos, convirtiendo en proteína de alta calidad, a través de una biotecnología que imita la naturaleza y buscando ser un modelo circular y regenerativo. Ya, los productos de F4F, bueno, aceite, larvas secas, harina, el fertilizante, el FRAS, y huevos de gallinas libres alimentados con larvas de insectos. ¿Ya? Y esto, bueno, termina siendo utilizado para alimentación, por ejemplo, de gallinas, de cerdos, de salmones en acuicultura en el sur de Chile, y también alimentos para mascotas, entre otros productos que se están desarrollando actualmente. ¿Ya? Entonces, bueno, el tema de la gestión de residuos, que por lo menos aquí en Chile, bueno, y en gran parte del mundo es un gran problema. Digamos, aquí con esta tecnología podemos aprovechar 39 kilos de desperdicio de alimentos para producir 1 kilo de proteína de insecto, así reduciendo cantidad de desperdicios de alimentos que llegan a disposición final en relleno sanitario, con todos los beneficios que esto trae. ¿Ya? Hicimos un estudio de huellas ambientales para F4F y cuantificamos distintas huellas comparando por kilo de proteína producida, estimando el impacto de F4F con alternativas más comunes como la harina de pescado y la harina de soya, y vemos que al considerar la cantidad de residuos orgánicos que se dejan de enviar a relleno sanitario por este proceso, podemos tener un producto con altas emisiones negativas, o sea que se evita emitir 43 kilos de CO2 por cada kilo de proteína que se genera. Entonces, digamos, no solo tenemos en este caso una huella ambiental mucho menor a las alternativas, sino que una huella negativa, que al estar produciendo este producto estamos evitando emisiones de metano, en este caso, con el impacto que esto tiene en el cambio climático. Luego otras métricas como el uso de suelo, donde vemos que al reemplazar harina de soya por harina de insecto tenemos un 96% de reducción en la demanda de uso de suelo para su producción, considerando su ciclo de vida completo. Y el consumo de agua también tenemos una reducción de un 97% al comparar con la harina de soya. ¿Ya? Entonces, bueno, la propuesta de valor de F4F consiste en la valorización de residuos orgánicos, producir proteína de alta calidad regenerando ecosistemas, desarrollar estrategias innovadoras para producir alimentos de manera sustentable y circular, investigar y desarrollar nuevos usos y aplicaciones a través de ciencia e innovación hecha en Chile, y un beneficio súper concreto que hemos podido ver es el evitar emisiones de metano en relleno sanitario, y así, digamos, ser un aporte concreto hacia sistemas agroalimentarios sustentables, regenerativos, como queramos llamarle, pero en la línea de lo que estamos conversando, como proponiendo soluciones concretas y demostrando desde la región, desde Latinoamérica, que hay soluciones transformadoras que se pueden adoptar. Eso es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Es una increíble manera de mostrar cómo la biotecnología también nos ayuda a poder resolver, digamos, de alguna manera u otra, los impactos o las amenazas a las que nos vemos enfrentados en esta situación de crisis o de cambio climático, ¿no? Ahora le quiero dar el pase, por favor, a Sonia Naumann. Bienvenida. Sí, bienvenida, muchas gracias. ¿Ahí se logra ver? Sí, muy bien. Entonces, muchas gracias, Nicole, por la presentación. Saludo desde Buenos Aires, Argentina. Y entonces, ante todo, declaro
mi declaración libre de conflictos de intereses, tanto a nivel personal como a nivel institucional, de no estar recibiendo ningún ingreso laboral, financiero, económico por parte de empresas, cuya actividad principal, real o percibida, sea la producción, distribución, comercialización, patrocinio y o publicidad de productos de tabaco, alimentos, bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas y productos farmacéuticos y nutraterapéuticos. Entonces, un poco la idea de mi presentación va por este recorrido. Muchos de los panelistas con quienes compartimos este espacio ya han descrito bien el contexto. Retomar un poco acá la definición de seguridad alimentaria. Me voy a centrar en este informe que ya presentó Francisco anteriormente. Entendemos por situación alimentaria todas las personas que en todo momento tienen acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Entonces, retomar el concepto de complejidad que planteaba Francisco al inicio de su presentación. Mi enfoque tiene más impronta desde las ciencias de la salud. Yo provengo de una carrera de las ciencias de la salud, de la Facultad de Medicina de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, entender también la complejidad desde el punto de vista sociocultural de la alimentación, no más allá de lo concretamente biológico. Entonces, a partir de este informe del cambio climático y la tierra, este informe especial de IPCC, me centré en esta gráfica donde se rescatan desde el punto de vista del nivel de confianza y del impacto en la magnitud en la población a tres puntos, ¿no? Por un lado, en gestión de tierra, la mayor productividad alimentaria, y luego en esta otra avenida, como tantas otras que se proponen en este informe, desde lo que es la gestión de la cadena de valor, la demanda en cuanto a menores pérdidas posteriores a la cosecha, y por último, como una contribución muy concreta, que es el cambio en la dieta, ¿no? Estos tres puntos, la mayor productividad, menores pérdidas posteriores a la cosecha y el cambio en la dieta, están categorizados en este informe como, bueno, nivel de confianza A, con una magnitud de impacto en la población de mayor impacto comparado quizás con otras medidas. Entonces voy a hacer un poquito de foco acá, en cambio en la dieta, y voy a tomar un poco como caso de estudio Argentina, que es mi país y es donde más puedo comentar acerca de COVID, sistemas alimentarios, objetivos de desarrollo sostenible. Ya han hecho su presentación también y su contextualización Tania y Francisco, y quizás acá resaltar el gran impacto del aumento de la pobreza en contexto de COVID y cómo esto tiene también su gran impacto en lo que es, por supuesto, el costo de alimentos, que, por ejemplo, en Argentina, en estos 2 años desde el inicio de la pandemia, el 2022, significó aproximadamente un 240% de aumento en nuestros costos, con un contexto inflacionario en Argentina muy elevado. Entonces, ya yendo muy concreto a lo que es una familia tipo de 4 integrantes en Argentina, en estos 2 últimos años acceder a una canasta básica de alimentos, que es nuestro indicador para clasificar a la población, a una persona indigente, representa un 240% más de costo que al inicio de la pandemia. Su vínculo con las enfermedades no transmisibles, ¿no? La malnutrición en todas sus formas, por déficit y por exceso, es la principal causa de problemas de salud a nivel global. Y se estima que 1 de cada 5 muertes a nivel global son atribuibles a una alimentación inadecuada, ¿no? Y acá la OMS contextualiza estas enfermedades no transmisibles
con un impacto atribuible al 71% de las muertes que se producen en el mundo, se atribuyen a las enfermedades no transmisibles. Las enfermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, enfermedades crónicas, las enfermedades respiratorias obstructivas, ¿no? Estos son los 4 principales grupos de estas enfermedades no transmisibles. En Argentina, en las últimas estadísticas, la tasa de mortalidad se atribuye en primer lugar a las enfermedades del corazón. Esta es la principal causa por las cuales argentinos y argentinas morimos, y le siguen los tumores malignos, y en tercer índice de causa son las neumonías y las influenzas. ¿Qué pasa con la malnutrición por exceso? Según la última encuesta nacional de nutrición y de salud, en Argentina 13.6 niños y niñas menores de 5 años de edad ya presentan sobrepeso y obesidad. Alrededor del 40% de la población de entre 5 y 17 años, sobrepeso y obesidad, y alrededor de 7 de cada 10 personas adultas en Argentina también presentan malnutrición por exceso. En Argentina, el 43% de niños y niñas menores de 6 meses de edad acceden a la lactancia materna exclusiva, ¿no? Es un poco como una foto de la situación alimentaria y nutricional en Argentina, que no difiere tanto de lo que sucede en otros puntos del mundo. Y niños y niñas, de la región, y niños y niñas y adolescentes consumen 40% más de bebidas azucaradas que adultos, el doble de productos de pastelería o productos de copetín, y el triple de golosinas respecto a adultos en Argentina. Acá una gráfica muy referente de la OPS que marca cómo acá en el eje, cómo a medida que se aumenta la venta anual de productos ultraprocesados, aumenta de manera lineal las tasas de sobrepeso y obesidad. Entonces acá tenemos, por ejemplo, cómo el patrón de consumo en los últimos 20 años en Argentina, esto es una publicación basada en las últimas, digamos, información disponible que hay, cómo va virando, ¿no? Y esto sí que es una tendencia regional y también mundial, como por ejemplo el consumo de bebidas azucaradas aumenta pronunciadamente dentro del grupo de productos ultraprocesados o productos de diseño comestible. También aumenta marcadamente el consumo de carnes rojas con el impacto ambiental que tiene esta producción, también las carnes procesadas, y aumenta el consumo de verduras ricas en almidón. ¿Y qué es lo que consumimos por menos en Argentina? Y esto también se masifica a nivel de la región: frutas y verduras frescas, frutos secos, legumbres y pescados y semillas. Según la última encuesta nacional de factores de riesgo en Argentina en el año 2018, si bien la recomendación son 5 porciones de frutas y de verduras por día, por persona, en Argentina ha accedido a esta recomendación se han cubierto 2 porciones de frutas y de verduras por día. Y acá ves una provincia de Argentina que ha hecho varios estudios acerca de dietas saludables y sustentables, y evaluando si esto verdaderamente es posible en la Argentina, ¿no? Con este perfil de consumo, donde el consumo de carnes rojas, por sobre todo en Argentina consumimos alrededor de 200 gramos día por persona de carnes rojas, y el aumento del consumo de las carnes procesadas, ¿cómo impacta esto a nivel ambiental, ¿no? Esto lo voy a pasar rápidamente. Estos son ejemplos de políticas que
impactan en las dietas y en los patrones de consumo en las poblaciones, que a su vez tienen este enorme impacto a nivel ambiental, como es la ley de etiquetado, llamada ley de etiquetado, que en Argentina se llamó la promoción de la alimentación saludable. Acá un poco una línea histórica de qué es lo que ocurrió en nuestra región respecto de este etiquetado frontal de advertencia, Chile, país pionero en esta política, y cómo esta política desalienta el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados, con lo que esta producción significa a nivel impacto ambiental. En Argentina, fundamentalmente, fueron las organizaciones de la sociedad civil quienes traccionaron fuertemente para la sanción de esta ley. Y remarco esto para poner foco y echar luz en la importancia de la participación ciudadana en estas causas y en estas temáticas, ¿no es cierto? Estamos hablando de sistemas alimentarios, estamos hablando de seguridad alimentaria y cambio climático, entonces el desafío de cómo involucrar a la población activamente en estas cuestiones. Recientemente, 11 de mayo, hace poquitos días, en Argentina se aprueba la producción y la comercialización del trigo transgénico HB4, resistente a sequías y tolerante al herbicida glufosinato de amonio. Y esto está generando es una gran noticia para el mundo. Se produce en Argentina como primer productor nacional de este cereal, y hay movimientos sociales muy potentes reclamando y alzando su voz, concientizando y tratando de frenar esta situación que tiene nuevamente un gran impacto, que va a significar un gran impacto en nuestro ambiente. Entonces, las preguntas para cerrar que quiero dejar planteadas son si las enfermedades no transmisibles son verdaderamente no transmisibles, ¿no? Se habla mucho del cambio de paradigma de las enfermedades infecciosas o agudas a las actuales enfermedades no transmisibles. Yo me pregunto si verdaderamente son no transmisibles. Y por supuesto, si las dietas saludables y sustentables son posibles. Gran desafío. Y la salida, como decimos siempre, es colectiva, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Sonia. Muchísimas gracias a cada uno de nuestras panelistas. Hay mucho que rescatar de cada una de sus presentaciones, déjenme decirles. Sobre todo, creo que la que más hemos agrupado es lo complejo que es hablar de seguridad alimentaria, porque ya es un sistema, ¿no? Ya es cada proceso, como nos mencionaba Francisco al inicio de todo este panel. Y para esto quiero hacerles algunas preguntas a cada uno de ustedes de sus presentaciones, por favor, para que también el público pueda resolverlas si en algún caso también la tuviesen. Y quiero empezar con Francisco. Francisco, ¿qué pasa cuando vamos hacia una comunidad que tiene tan arraigada un alimento en específico, una proteína, que ya lo ha venido desde hace muchísimo tiempo? Me refiero a comunidades pesqueras, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando estas comunidades pesqueras se ven amenazadas por diferentes factores y pierden esta proteína principal? ¿Cuál es la mejor manera de poder llegar a ellos? ¿De qué manera se les puede brindar soluciones para poder proteger su seguridad después de haber perdido esto, ¿no? La proteína esencial, lo que mantenía, digamos, a su familia, a todo su sistema de comunidad pesquera. Cuéntame, Francisco. Bueno, gracias, Nicole, una estupenda pregunta. Debo decir que el último informe del panel de cambio climático sobre este capítulo 5 de sistema alimentario, etcétera, tiene particular preocupación por las comunidades indígenas, por las comunidades locales, pidiendo rescatar y proteger
de la mejor manera, ¿verdad?, los derechos que ellos tienen y cómo se ven impactados, incluso con planes de adaptación, muchas veces es contraintuitivo, digamos, planes de adaptación que se supone benefician a un conjunto mayor de la población, pueden tener efectos un poquito perjudiciales en las comunidades locales o en los pueblos indígenas. Cuando los alimentos, no solamente la proteína, puede ser la recolección de frutos del bosque, por ejemplo, también están muy arraigados en la cultura y son ejes. Necesitan políticas públicas especiales de protección, ¿verdad? Necesitan planes de restauración, necesitan reintroducción en muchos casos, ¿verdad? De esto. Un ejemplo, y esto es una idea que tu pregunta me provoca, digamos, entonces permíteme reaccionar como los boxeadores, así tirando mis primeros manotazos. Pero creo que en el caso marino hay una experiencia muy interesante que es chilena y que se ha hecho en otro lado, pero tiene un claro ejemplo en costa de Chile donde se han detectado zonas de exclusión para la explotación pesquera y permitir que sean de acceso solamente para una pesca más artesanal o una comunidad más local. Y proteger esos derechos, ¿verdad? Reforzar esos derechos es una muy buena manera de adaptarse al cambio climático también, ¿verdad? Porque como tú dices, tiene un impacto muy fuerte sobre la comunidad local, porque muchas veces las prácticas de extracción de ellos conocen industriales son mucho más sustentables, ¿verdad? Son mucho más medidas en términos de lo que pueden proveer para la comunidad que quieren servir y ayudan a generar beneficios adicionales de biodiversidad, no solamente del producto que estás extractando, sino también de el resto de las especies que integran un ecosistema que está protegido. Entonces, ese mismo ejemplo creo yo que es factible tenerlo para tipos de agricultura. Y esto es porque tú lo puedes encontrar en protección de bosque nativo o de ecosistemas terrestres, ¿verdad? Pero también podríamos pensar, creo yo, en una suerte de protección de un cierto tipo de agricultura que tenga un carácter mucho más cultural, mucho más de comercialización local, donde hay productos que son icónicos y que son muy integrados dentro de las costumbres. Sí, yo creo que el debate que estamos teniendo en la Convención Constitucional a veces exacerba algunos elementos y restringe otros. Yo creo en la coexistencia y la coexistencia se puede hacer focalizando con políticas para proteger específicamente cierto tipo de zonas, localidades o productos de comercialización muy arraigados culturalmente. Muchísimas gracias, Francisco, por la respuesta. Sí, como ya mencionabas, es algo bastante complejo, pero me parece interesante también el ejemplo que nos has mencionado de Chile, ¿no? Algo que lo han ya manejado ustedes. Ahora quiero pasar a Tanya. Tanya, mi pregunta, ¿hay algo que has rescatado dentro de tu presentación y que luego también lo han mencionado los demás panelistas, que es acerca de, no solamente hablamos de seguridad alimentaria, sino que esto está ligado a otros puntos, como por ejemplo el reducir la pobreza, la degradación de hábitats o de biodiversidad, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta va básicamente en cómo es que la FAO interviene o cómo puede lograr una medición de cómo se maneja la seguridad alimentaria en una comunidad en específico. Tengo entendido, por ejemplo, que hay diferentes encuestas, formularios que se pueden evaluar, que una comunidad puede implementar, puede tomarla, digamos, de una manera más local, ¿no? Y hacer una pequeña investigación de cómo está esa comunidad cuando el Estado todavía no interviene, no tiene una participación inmediata. Sí, gracias, Nicole. Sí, claro, son temas bastante complicados y creo que la FAO cuenta con varias herramientas. No voy a contar todo acá, pero son herramientas entonces para evaluar, por ejemplo, y analizar también, por ejemplo, en el campo, ¿no? Si tenemos una región, por ejemplo, en Chile, ¿cómo podemos entonces enfrentar estos desafíos, no solo de cambio climático, pero todos estos como un integral, ¿no? Como para llegar a una solución integral de enfrentar
desafíos de cambio climático, biodiversidad, seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Entonces tenemos estas herramientas, pero además de esto, creo que, por ejemplo, un ejemplo más concreto ahora es que estamos apoyando a Chile en la implementación de preparar que se llama NAP, un plan de adaptación nacional. Entonces, Chile entonces está en este proceso para ajustar y mejorar también estos planes. Entonces, creo que ese es un primer paso, primero, para tener todos los socios, todas las personas de la mesa que estamos conversando de este tema, de cómo podemos enfrentar el cambio climático, específicamente en el tema de adaptación. Pero claro, hay todos los socios, hay pueblos indígenas, hay géneros, hay jóvenes, hay el gobierno, pero también los campesinos en el nivel de agricultoras. Entonces, creo que eso es el primer paso y claro, después, si contamos con un plan, ¿cómo vamos a implementar el plan? Entonces, estamos en ese ciclo, pero creo que es un primer paso, al menos estamos apoyando a Chile y también a otros países en la región, y ese es el primer paso, pero creo que para mí uno de los puntos más fundamentales es que tenemos espacios para tener conversaciones con todos, ¿no? Porque no son soluciones de la FAO, ni de los ministerios, por ejemplo. Entonces, para mí es importante para tener espacios. Y creo que con esos proyectos de la FAO ahora, en la elaboración de los planes de adaptación, generamos esos espacios para que todas las personas del campo, de los agricultores, pueblos indígenas, mujeres, jóvenes, contamos con un espacio, ¿no? Para también podemos contribuir y involucrarse en esos procesos. Eso, gracias. Muchas gracias, Tanya, y comparto lo que has mencionado. Es un trabajo en colaboración y también vuelvo a felicitar a Chile por este trabajo que viene haciendo con FAO para este plan, ¿no? Y creo que es importante que otros países también lo puedan implementar. Estamos muy cortitos de tiempo, pero de verdad no quiero dejar sin hacerles unas preguntas a nuestros otros dos panelistas, que han sido también presentaciones increíbles. Lo que sí les pido, por favor, Alejandro, Sonia, si me pueden dar una respuesta lo más breve que puedan, sería genial, por favor. Alejandro, mi pregunta es bien puntual. ¿Han hecho algún estudio o están buscando, por ejemplo, de que este producto que están presentando pueda suplementar o reemplazar, por ejemplo, en el ámbito de la acuicultura, la harina de pescado? ¿Se ha hecho algún tipo de evaluación al respecto? Sí, efectivamente, o sea, esa es la idea, el reemplazo de la harina de pescado, parcialmente de la harina de pescado y de la harina de soya, y se están haciendo pruebas en salmones, digamos, y en trucha, en las principales especies cultivadas del desempeño, y efectivamente se puede reemplazar toda la harina de pescado sin ningún problema. El aceite de pescado es más difícil de reemplazar, pero también se está avanzando en eso, en hacer pruebas y cómo se comportan los peces cambiando las dietas, digamos. Pero sí, esa es la visión y se está haciendo y funciona, digamos. Ya hay clientes que lo están utilizando en su producción. Máximo, qué bueno. De verdad es una muy, muy buena iniciativa. Sonia, me encantó el mensaje final que nos has dejado. ¿Es realmente transmisible? ¿No son realmente transmisibles? ¿Cómo es esta historia? Y también el tema de cómo es que la sociedad civil, la participación ciudadana, es tan importante en tomar medidas que quizá, como tú misma nos has mencionado, pueden ser incluso drásticas, ¿no? Un cambio prácticamente radical para ustedes, netamente en Argentina, que es, como tú dices, tienen tan arraigado el consumo, por ejemplo, de carne, ¿no? Pero has dado un ejemplo de que esto sí es posible con una participación ciudadana, y por favor, básicamente lo que quiero es que nos puedas dar un mensaje a la sociedad civil en general, como para poder concluir también y cerrar este panel, por favor. Gracias, Nicole.
En nuestra experiencia con este último caso de política por la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, nos hemos encontrado en plena pandemia, en pleno aislamiento, que quizás hasta inclusive esto es interesante porque paradójicamente estábamos aislados, sin embargo, fue ahí que surgió la gran potencia, ¿no? Y la gran consolidación de encontrarnos, de red, de colaboración, de alianzas, de consensos, de espacios de debate, de discusión, todo por supuesto virtual desde un rincón a otro a lo largo y a lo ancho del país. Y fue esto que generó la construcción de la agenda social primero. Y la presión de esta agenda luego construyó la agenda legislativa. Y fue así que finalmente pudimos avanzar con la sanción de esta ley. Entonces, no digo que este sea el recorrido, hay diversos e infinitos recorridos, pero sí quiero rescatar y resaltar la importancia y la posibilidad, ¿no? Que si hay voluntad y hay compromiso y hay construcción de red y alzamos nuestras voces y colaboraciones entre diversos sectores, se pueden lograr grandes cambios. Entonces, vamos en esa dirección, ojalá, también como región. Muchísimas gracias, Sonia. Muchísimas gracias, Alejandro, Tanya, Francisco. Este panel ha sido más que retroalimentador, no solo para el público, sino créanme también para mí, que tengo un interés bastante importante en esta temática. Así que muchísimas gracias. Gracias también a Fundación Meri y a toda la organización de este evento. Así que, por favor, sigan con los demás paneles que tenemos a continuación. Le quiero dar el pase a Paulina. Muchas gracias por tu moderación, Nicole, parte de la delegación Joven Meri Latinoamérica. Un gusto tenerte aquí hoy. Y también a todo este tremendo panel de expertos y expertas de la región que nos han permitido comprender la urgencia de la seguridad alimentaria en el marco del cambio climático, con presentaciones de gran nivel. Gracias a todos. Tras un breve receso, tendremos el último panel de la jornada: los desafíos económicos que plantea el cambio climático hacia una economía sostenible. Volvemos en unos minutos. Te presentamos Territoriar, una app que te permitirá aprender sobre nuestra biodiversidad de una manera lúdica, didáctica y completa. Chile es un laboratorio de una invaluable riqueza en biodiversidad presente en sus ecosistemas terrestres y marinos. Descarga la app, disfruta, aprende y educa a distintos cursos y edades a través de realidad aumentada y fichas con información descargable para ser usadas en la sala de clases o desde la casa. ¡Vamos a territoriar! Hola, soy Sonia Español Jiménez, soy bióloga marina, trabajo en Fundación Meri. Hace 8 años me vine de España a Chile para estudiar las ballenas. Cuando era pequeña veía muchos documentales en la tele de naturaleza y en especial veía una serie que se llamaba Flipper. Flipper era un delfín que podía comunicarse, podía hablar con su entrenadora. A mí eso me parecía fascinante, cómo un delfín podía hablar con un humano. Esto me hizo pensar y darme cuenta que yo quería estudiar a los delfines y a las ballenas. Así que estudié durante muchos años y finalmente llegué a Chile. De los 13 tipos de ballenas que hay, en Chile existen 9. Eso es muchísimo, es una gran oportunidad para poder estudiarlas y conocerlas. Estudiar las ballenas es súper importante, no solo porque es un animal más grande que ha existido en la Tierra, sino también porque están en todos los océanos. Así, al estudiarlas a ellas, podemos conocer si nuestras actividades diarias están afectando a donde ellas viven. En Chile podemos ver 9 tipos de ballenas diferentes, algunas de ellas en peligro de extinción. Se alimentan en las aguas frías del sur de Chile porque son ricas en alimentos. Una vez que se alimentan, se van a las aguas más calientes, como por ejemplo Ecuador, a reproducirse y tener sus crías, porque así estas nacerán más a salvo. Si queremos proteger a nuestras ballenas, tenemos que cuidar nuestros océanos. Y una de las formas más simples en las que todos podemos ayudar es preocuparnos de cómo y en qué usamos el agua de nuestras casas, porque finalmente todo el agua en algún momento va a llegar al océano. Los océanos producen el 50% del oxígeno que todos nosotros consumimos y para ello las ballenas son clave.
porque con sus nutrientes ayudan a que aparezcan unas microalgas que son como unos árboles en chiquitito, que por una parte generan este oxígeno y por otra absorben el CO2 de la atmósfera. Así que tanto las ballenas como los océanos nos están ayudando a día de hoy a mitigar las consecuencias del cambio climático. Si quieres conocer más sobre las ballenas y el fascinante mundo marino, te invitamos a ver ahora las cápsulas educativas de Fundación Meri y a que nos sigas en las redes sociales y en www.fundacionmeri.cl. ¡Nos vemos! Desde hace millones de años, las ballenas han habitado desde la Antártica hasta el Ártico y durante su vida capturan 33 toneladas de CO2, 1500 veces más que un árbol. Este es absorbido en sus cuerpos por lo que no vuelve a salir a la atmósfera, ayudando así a reducir uno de los principales gases causante del calentamiento global. Las ballenas aportan nutrientes a su paso por todos los océanos. Estos nutrientes son fuente de vida microscópica, como el plancton, que ayuda a los océanos a fabricar el 50% del oxígeno que consume el planeta. Además, este sirve de alimento a otros organismos, siendo una cadena sin fin que favorece a todo el ecosistema marino y al ser humano que se beneficia de este servicio traducido en la pesquería. Cuantas más ballenas, más peces. Sin embargo, las ballenas están bajo amenaza. Entre el 2007 y 2019 van más de 1.200 víctimas. Por eso nace The Blue Boat Initiative, que instalará y conectará la primera red sudamericana de boyas acústicas de alerta temprana para la protección de ballenas. Una red de boyas inteligentes con un complejo sistema de hidrófonos, sensores oceanográficos y transmisores que comenzará a operar en el sur de Chile. Esta es una de las principales áreas de alimentación y crianza de ballenas del hemisferio sur, gracias a la gran productividad y refugio que generan la combinación única de fiordos y las corrientes subantárticas y oceánicas. The Blue Boat Initiative comenzará en el mar interior de Chiloé, el Golfo de Ancud y el Golfo de Corcovado para luego cubrir toda la ruta migratoria de las ballenas. La información satelital que ellas envían permitirá advertir en tiempo real a las embarcaciones sobre la presencia de ballenas para que éstas tomen medidas que eviten golpear a estos valiosos cetáceos. Estas boyas permitirán también conocer datos vitales en cuanto al calentamiento global de los océanos, debido a los sensores oceanográficos que monitorearán el estado de salud de los océanos. El océano es parte esencial del ciclo de la vida y nosotros podemos ayudar a que ésta siga adelante, multiplicándose y beneficiando al mundo entero. Sé parte de esta inédita iniciativa chilena. Ayúdanos a cambiar la historia del océano y el mundo. Bueno, las principales iniciativas que hoy día nosotros estamos llevando en el contexto chileno son tres. Una, que es la red de aprendizaje para la pesca artesanal, la cual de una u otra forma entrega las distintas herramientas y es un espacio también de conversación, de poder intercambiar experiencias
entre los distintos actores que se desarrollan en la pesca artesanal, desde lo que son los pescadores propiamente tal, pasando por los institutos científicos y aquellas instituciones que tienen que ver con la fiscalización y con la administración de los distintos recursos. Por tanto, es un espacio de confianza en donde se busca, a través de este diálogo transparente, poder lograr de una u otra forma encontrar soluciones innovadoras que nos permitan de una u otra forma entender que el desarrollo depende de cada uno de los actores que se ven involucrados. Es este proyecto de Blue Boat Initiative, que a través de la instalación de boyas acústicas en lugares de alta congregación de cetáceos permitirá dar aviso en tiempo real a las embarcaciones para que éstas disminuyan su velocidad.